Y efectivamente este trabajo silencioso y permanente de las autoridades de control, sobre todo en el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón con más incivilidades, pero también con más contagios, lo uno tiene que ver con lo otro, está con nosotros, la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, la abogada Gabriela Obando. Gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, muy buen día con toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Byron, por esta gentil invitación. Para nosotros es un placer hacer esta constante campaña de concienciación hacia la ciudadanía, precisamente con el único afán de evitar más muertes y reactivarnos de la forma más ordenada posible. Bueno, llevamos, como decía el documental, o por lo menos el reportaje, más de 15 meses en esto, y creo que debe ser hasta desgastante para ustedes el saber que cada fin de semana, en vez de reducir, se incrementan más allá de los estados de excepción excepcionales, valga la redundancia, que hubieron en alguna época estos 15 meses, pero cada fin de semana es un dolor de cabeza. ¿Qué experiencia desde el punto de vista humano les ha quedado a ustedes? La verdad es que es bastante desgastante muchísimas veces la exposición a la que estamos todo el personal de control, todas las personas de la Agencia Metropolitana. Muchos de ellos han visto la muerte de cerca, han visto cómo asesinaron a un agente de control en el sur de la ciudad. En la propia agencia hemos tenido que lamentar la pérdida humana de uno de los funcionarios. Hemos constantemente sido atacados en redes, que es lo mínimo frente a los ataques, incluso de robos, de delincuencia, que por represalias la gran mayoría incluso de mafias que articulan muchos sectores que no están regularizados en la ciudad, como nightclubs. Incluso hay otras que se esconden desde del espacio público. Por ejemplo, hay las personas que muchas veces cuidan los autos o están en las esquinas, son distribuidores de droga, son mafias que están articuladas en la ciudad y que el momento en el que el ente de control llega a poner orden, a tratar de erradicarlos, las represalias no se hacen esperar. Jurídicamente, ustedes han analizado con los asesores del COE cantonal o del municipio cómo poderles blindar, darles una seguridad para que su actuación, además de la legitimidad que les da la ley, también los pueda proteger. Nosotros siempre estamos solicitando las acciones legales que se nos faculte a través de la normativa. Lamentablemente no hemos tenido una mesa de trabajo puntual hacia ello, pero desde la Agencia Metropolitana de Control hemos articulado ayuda. Aquí valga la pena incluso agradecer a la Secretaría de Seguridad, al cuerpo de agentes de control que nos brinda siempre el constante custodio, al general Alain Luna, que a través de Policía Nacional también nos apoyan constantemente en los operativos, al general Adati de Fuerzas Armadas, que a través de sus gestiones han podido articular este constante acompañamiento hacia los centros de control y que además esto nos ayuda para también fortalecer herramientas. Estamos insistiendo en Fiscalía para que también tengan conciencia el momento de nosotros articular denuncias en flagrancia, que se ha dado con muchísima apertura por parte de Fiscalía General. También agradecerles en ese sentido, pero hace falta más articulación para que podamos tener acciones efectivas y que el mensaje de control de que la ley está por encima de todo, que nadie puede pisotearla, que nadie puede hacer, peor aún, de la capital del Ecuador tierra de nadie, tiene que llegar a la ciudadanía. La gente tiene que entender que es necesario concienciar, que es necesario cumplir la normativa para que podamos reactivarnos y de esa forma incluso evitar más contagios, que siempre ha sido el último fin, salvar vidas. Ahora sí vamos a los datos duros de los incivilizados y malcriados de este fin de semana, que para variar otra vez este fin de semana volvieron a hacer fiestas clandestinas y a transgredir la ley. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes de este fin de semana que les llamaron la atención a ustedes? Lo importante de este fin de semana fue que nosotros activamos 10 patrullas metropolitanas con los entes de control en todo el Distrito Metropolitano de Quito, incluidas las zonas más alejadas de la capital, como Nanegal, Pacto, Nanegalito, en los cuales lamentablemente hay mucho respeto hacia los centros de control. Sufrimos nuevamente agresiones, pero tratamos de disipar, por ejemplo, más de 5 eventos que se estaban realizando. Son básicamente fiestas clandestinas, ¿verdad? Son eventos clandestinos, el momento en el que repasan, no tienen medidas de bioseguridad, no tienen aforo, no tienen distanciamiento, no tienen ni siquiera una desinfección en el momento de ingreso. Y por lo general hay alcohol
alcohol de por medio. Siempre hay altas cantidades de alcohol. Pudimos observar en imágenes, esta fue una fiesta clandestina que pasó en todos los diarios, en todos los noticieros del país, en los cuales nosotros estuvimos presentes y fuimos incluso evidenciar no solamente la desobediencia ciudadana, la falta de conciencia del distanciamiento de las medidas de bioseguridad, sino que en un reducido lugar estaban más de 700 personas en una boda. Es necesario que las personas... Eso fue en el sector de Calderón, ¿no? Fue en Calderón, en San Juan de Calderón. Y fue bastante complejo la actitud de hacer entender a personas que están en estado completamente etílico que están cometiendo una infracción que puede atentar contra la vida de todos. Es complejo, por eso es necesario prevenir este tipo de eventos, hacer muchas más campañas de concienciación para que la ciudadanía sepa que tenemos que superar este virus. Sabemos que muchos están cansados de estar en casa, de la ciudadanía, sí, pero correcto. No hay otra forma de articularnos ordenadamente, peor aún, de estar al día como queremos, económica, anímica e incluso, obviamente, personalmente, debemos articular estas acciones para que la ciudad pueda fortalecerse, para que el país se reactive y desde aquí incluso sí activar muchos eventos internacionales, como va a pasar, por ejemplo, con el torneo internacional de golf que se va a realizar a fines de este mes, en el cual con estrictas medidas de bioseguridad, gracias a la tecnología, vienen al país personas vacunadas, personas que tienen muchísimas ganas de conocer a la ciudad, y lo que menos queremos es, obviamente, presentar una ciudad insegura. Tenemos que reactivarnos, tenemos el año del Bicentenario. Es necesario que Quito sea esa luz de América, que Quito sea realmente la capital que recibe a toda Latinoamérica en esta reactivación, y para ello necesitamos del compromiso ciudadano. ¿Cuántas licencias de actividad económica han sido suspendidas durante estos últimos 15 días luego de la finalización del estado de excepción del pasado 20 de mayo? Nosotros tenemos más de 200 suspensiones de actividades económicas. Tenemos ya la digitalización de la agencia a través de 20 pasos de verificación. Nosotros tenemos a través de un algoritmo una resolución que nos dice si debemos o suspender la actividad o clausurar, y sobre todo perfeccionar esas medidas de bioseguridad. Aquí es importante recalcar que esta infracción es la más común que la que pasa en el Distrito Metropolitano de Quito y que encontramos a diario en todas las administraciones zonales. ¿Y estas actividades económicas que hacen mal uso de esta licencia pertenecen a gremios, digo esto como la Cámara de Comercio, que sabemos que es gente muy formal, que sí cumple la normativa, pero que lamentablemente hay algunos excepcionales casos que generan estos inconvenientes? ¿Hay alguno de estos que o pertenezca a estos gremios? Digo porque me imagino que ustedes deben tener acercamiento con los empresarios y comerciantes para que por favor también a nivel gremial se haga conciencia de que hay que respetar la normativa, ¿no? Estoy segura que aquellas personas que incumplen no forman parte de la Cámara de Comercio de Quito. En efecto, nosotros, gracias a los directivos de la Cámara de Comercio, hemos articulado acciones en conjunto. Estamos premiando a los restaurantes que sí cumplen medidas de bioseguridad, y en su gran mayoría son personas serias, formales, reales empresarios comprometidos con su gestión y con la ciudad, con la vida, que lo único que nos queda como entes de control es felicitar por estas acciones. Lamentablemente hay otras personas, otros aparentemente gremios que no llegan ni siquiera a institucionalizarse y que lo único que pretenden es evadir agrupaciones, digamos. Son personas que las llaman, claro, exactos, llegan a ser cierto número de personas, no se formalizan, no forman parte directa de la Cámara de Comercio, pero que lo único que buscan es, incluso buscan espacios sin tener la normativa de lado. Pienso que el momento en el que cambiemos el chip de cómo actuar usando la normativa a nuestro favor, incluso esta forma de cuidar la ciudad va a ser distinta y va a estar más ordenada hacia la reactivación planificada y a largo plazo que todos queremos. ¿Son partícipes ustedes de recomendar al COE cantonal de que el aforo, sobre todo en restaurantes, bares, restobares y la actividad que tiene que ver con alimentos y bebidas pueda subir un poco? Digo esto porque sí era un pedido formal de los comerciantes. ¿Qué han analizado? Bueno, aquí es importante precisar que el COE cantonal única y exclusivamente recomienda.
de la misma forma que hace para que el COE Nacional tome la resolución definitiva. Quien toma la resolución y debe tomar es la Alcaldía Metropolitana de Quito. Y ustedes aquí, como mesa técnica, ¿darán algún tipo de recomendación? Pero por supuesto, y el señor, el aforo actual. El señor alcalde ha sugerido incluso muchas veces que se siga respetando el aforo precisamente con la intención de salvarles. Constantemente hemos sido llamados por el señor alcalde a presentar recomendaciones y hacer este análisis diario de qué es lo que está pasando, pero sabemos incluso que no han parado los 150.000 contagios y que además siguen muchas personas, más de 70, a la espera de una cama de cuidados intensivos. La situación sigue siendo crítica, así es. Sí, la gente como que se ha relajado. Además, ni siquiera están asistiendo a la vacunación, que eso también lo vamos a topar en algún momento. Sigue habiendo un altísimo número de personas que no asisten a la vacunación, casi el 30%. Porque comentaba este tema de los aforos, porque de alguna otra manera el comerciante formal busca esta reactivación con más incremento de clientes, evidentemente con todas las medidas que ustedes recomiendan, pero en este caso puntual, ustedes como agencia metropolitana de control, ven que efectivamente, más allá de que el dueño de la actividad económica, del bar, del restaurante, lo quiera hacer, hay clientes que efectivamente pues buscan la manera de consumir alcohol o bebidas o, en términos generales, alimentos en situaciones que pueden provocar estas aglomeraciones, estos riesgos que ustedes pues lamentablemente tienen que controlarlo. Sí, siempre en cualquier evento, incluso es muy común, y lo pongo un caso muy concreto, hay restaurantes en los que usan una manilla en la que facturan por una bebida, pero la rellenan n número de veces. La forma de evadir la normativa ocasiona que tengamos personas completamente en estado etílico, personas que no sean agresivas, que no usen mascarilla, que no tengan ningún cuidado el momento de salir de esos lugares y de llevar el virus a casa. Sí, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque el fin de semana anterior que hubo el partido de Ecuador, que fue un viernes además de la noche, era muy visible ver en la ciudad, en bares, restaurantes, un aforo que puede ser que sea respetado, pero efectivamente la gente sin mascarillas, bebiendo bebidas de moderación, hay que decirlo, pero con un alto riesgo que efectivamente eso pueda salirse de control, tanto en el consumo porque ya no hay una restricción en este caso. Digo esto porque hoy también hay un partido de fútbol y podría suceder algo similar. Entonces, imagino que ustedes ya han contemplado estos escenarios. Sí, sí, sin duda. Nosotros no solamente que vamos a revisar todas las cercanías, e incluso vamos a inspeccionar el estadio para que todo esté perfecto, sino que además estuvimos presentes ya en todas las administraciones zonales mientras todo el mundo miraba el partido, nosotros estuvimos controlando y estuvimos presentes en estos acontecimientos, especialmente porque los custodios del espacio público son los agentes metropolitanos de control. ¿Y si notaron ustedes algunas desórdenes en este caso? Sin duda, tuvimos muchísimas aglomeraciones a las afueras de locales, en las afueras de restaurantes, en las afueras de la capital, en el gran espacio público, nadie respetaba el distanciamiento. Entonces, evidentemente, no solo nuestra principal acción es disuadir. Aquí es importante recordar que disuadimos a más de 35.000 personas en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿El fin de semana? El fin de semana. Aquí es importante también señalar que comparado con semanas anteriores, nosotros hemos visto un considerable incremento. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es necesario entonces que las autoridades nacionales o del COE cantonal analicen medidas un poco más restrictivas? Los médicos de la Comisión de Salud evidentemente tienen su propia lectura desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de los organismos de control como el de ustedes, ¿también apuntarían a algún tipo de recomendación en vista de que no hay estas restricciones que hubo en el pasado y que, afectó al comercio, a la actividad económica, pero ahora en cambio vemos que hay una casi libertad absoluta con el riesgo que esto implica? Tenemos que tener análisis más técnicos y más eficientes dentro de las recomendaciones. Pienso que la digitalización, por ejemplo, es una de las herramientas que nos ayuda. ¿Y qué digitalizan ustedes para tener una métrica más exacta? Nosotros tenemos una aplicación llamada CIAMC, mediante la cual las inspecciones, tanto en espacio público como en establecimientos comerciales, tiene un checklist que inmediatamente nos hace un cálculo de qué es lo que el agente de control debe hacer y que registra de forma
inmediata sin tener una afectación en el sentido en el que no se puede alterar lo que está pasando en ese momento para reportarlo luego. Lamentablemente hay muchos entes que están incluso haciéndose pasar por Agencia Metropolitana de Control y que en el momento de la inspección amenazan a locales con clausuras. Aquí es también importante un llamado a la ciudadanía para que sepan que todo nuestro personal tiene una tarjeta que le pueden revisar, incluso con el código QR. Porque la tecnología tiene que ser eso, el aliado es el país el que más... Me imagino que estos son algoritmos que les permiten, pues, con inteligencia artificial verificar un dato exacto y no discrecional, es decir, aquí el aforo está al 50% y no al 75%, un ejemplo, porque los datos estadísticos me lo dicen así en esta aplicación. Eso les permite a ustedes evitar la discrecionalidad y el conflicto con el supervisado, que muchas veces siempre se siente como que se está abusando de la autoridad. Lo he visto en algunos casos, sobre todo en restaurantes, que se quejan en redes sociales de esto. Por supuesto, y esto no solamente que ha evitado que ilegítimas acciones de protección que se llevan a la justicia, además, evidentemente se judicializa. Paren totalmente, porque saben que tenemos todo el argumento y toda la solidez jurídica, además de la legítima, obviamente, intervención para evitar contagios dentro de estas actuaciones y que además nos permite articularnos de una forma eficiente, porque lo que buscamos es perfeccionar esas medidas de bioseguridad en todos los locales del Distrito Metropolitano de Quito. Además de lo que usted muy bien señala, Byron, es importante recordar que nosotros tenemos ya una base de datos. Esto quiere decir que podemos analizar qué administrado ha cambiado su conducta. Y aquí es importante felicitar también a personas en las que en un momento se tomó una medida de suspensión o clausura y que semanas más tarde ha perfeccionado, ha adecuado su conducta, siendo ejemplo de cómo nosotros podemos superar con estrictas medidas de bioseguridad esta pandemia y ser un ejemplo para el gremio. Aquí felicito a muchísimos restaurantes de los cuales ha sido el caso y que hoy por hoy son ejemplo de cómo perfeccionar medidas de bioseguridad y forman parte de la base de datos que nosotros estamos incluso abriendo internacionalmente para que cualquier turista que ingrese al país pueda revisar qué lugar es el más seguro. Gabriela Obando, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer poder compartir con la ciudadanía estos datos e invitar constantemente al cumplimiento de la normativa. Culturalmente tenemos que perfeccionarlo para que de esta forma nos reactivemos hacia una ciudad mejor. 7 de la mañana, 24 minutos. La supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Regresamos luego de la pausa. Guayaquil también tiene unas cifras mucho menores de lo que se había registrado de los contagios, incluso el número de fallecidos en las últimas semanas. Esto evidentemente no solo pasa por el plan de vacunación, sino también por las medidas tomadas por la administración municipal. A esta hora de la mañana saludamos vía telemática al director de riesgos del municipio, don Alan Aicard. ¿Cómo vamos? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos los televidentes. Alan, entiendo que ahora con estos nuevos datos que tiene el municipio, digamos que pueden ir analizando en las mesas técnicas para ver qué otras medidas podrían ustedes ya hacer en lo que se denomina técnicamente esta desescalada de medidas de restricción, sobre todo movilidad y aforo. ¿Qué le dicen los números a la semana actual? Sí, efectivamente, hemos hecho nuevos análisis, los índices continúan decreciendo, lo cual es importantísimo para la reactivación de la ciudad. Estuvimos pues aún tan solo 2 décimas de poder bajar el nivel de alerta. En todo caso, consideramos que es importantísimo en este momento tomar este tema con mucha responsabilidad. Es una oportunidad que tiene la ciudad para reactivarse socialmente, reactivarse económicamente, el comercio, la industria. En ese sentido, pues hemos estado dando las facilidades para que este proceso se lleve a cabo pues, de una manera controlada y segura. Yo espero que la próxima semana ya podamos tener un cambio de nivel de alerta y poder retirar ya las restricciones, especialmente la de circulación vehicular. Sin embargo, hay que hacer notar de que no solo en la ciudad de Guayaquil, diría yo que a nivel nacional, la gente se ha un poco relajado en cuanto a
tema de la bioseguridad. Tenemos que tener cuidado, tenemos que mantener esta política para poder mantener también un proceso de reactivación en todos los ámbitos, si no queremos volver pues, a un confinamiento más adelante. Ahora, he visto unos datos un poco preocupantes que lo ha dicho incluso la titular de Sanidad, la ministra Garzón, y es que hay un porcentaje muy alto de gente que no se está vacunando a pesar de que tienen la cita, se les ha comunicado. Para el caso de Guayaquil, ¿tienen ustedes una estadística de cuántas personas no están asistiendo a los puntos de vacunación? Bueno, inicialmente, desde cuando se comenzó la estrategia del agendamiento, había alrededor de un 30% de falta, pero esto lo podemos de alguna manera atribuir a un tema de falta de conocimiento sobre la seguridad de la vacuna y también a un tema de comunicación. Yo estimo que cuando ya podamos acelerar el proceso que está tentativamente programado desde, entiendo, el 15 de junio, en donde ya se baja el nivel de edad, en donde se podrá hacer pues ya una vacunación masiva a una mayor velocidad y a un mayor número de personas. Evidentemente esto requiere pues asegurar que el abastecimiento de vacunas se dé normalmente. Ahora, para el resto de las medidas que tiene como parte de las competencias del Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil, ¿qué otras medidas ustedes pueden ir ya levantando? Si se puede llamar así, sobre todo porque la parte comercial, y lo he escuchado incluso al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, intentan que sus horas de atención, de apertura al público, sea mucho mayor. Incluso hablaban ellos de 24 horas. No sé si esta propuesta de los comerciantes ha sido discutida o tomada en cuenta. Bueno, está tomado en cuenta en el nivel de alerta 1. Yo creo que en este momento el proceso más importante es el acompañamiento. Hoy tenemos, por ejemplo, el día de mañana tenemos una reunión con el Comité de Turismo de la ciudad, un poco para ir revisando procesos que tienen en hoteles, salones de eventos, para que estas actividades se hagan de una manera segura. Esto da un ambiente de seguridad, un ambiente de optimismo. Hay que aprovecharlo de tal manera pues que esta reactivación sea efectiva en la ciudad de Guayaquil. Mientras más rápido podamos llegar a una normalidad, pero entiéndase normalidad responsable, una normalidad que permita mantener el crecimiento de esta reactivación sin caer en nuevos repuntes, en nuevas situaciones como las que vivimos hace unas cuantas semanas, en donde prácticamente el sistema sanitario colapsó nuevamente. En unas ciudades más que en otras, en todo caso, esto no se debe dar. Es un tema que tenemos que aprender a vivirlo responsablemente, y yo creo que mientras más trabajemos en ese sentido, mejorando los protocolos, mejorando los procesos, vamos a poder ayudar a que esta reactivación se haga realidad. Alan, ya en lo que tiene que ver con el retorno a clases voluntario y progresivo que se dio en Guayaquil y en el resto del país, por supuesto, ¿tienen ustedes cifras? ¿Lo evaluaron? ¿Fueron a hacer alguna supervisión para verificar cómo estuvo este primer día de este retorno? Le digo esto porque en algunos planteles, por ejemplo en Quito, la asistencia fue muy escasa y en algunos casos incluso nula, porque se está finalizando el año lectivo. Pero en el caso de la costa, en el caso de Guayaquil, pues recién inician el año lectivo y entiendo que sí hubo mucho más acogida de chicos, incluso en las universidades. ¿Qué datos tienen ustedes? Sí, efectivamente. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que en la resolución del COE nacional del 22 de marzo dan la potestad exclusiva del control para la reactivación progresiva de clases al Ministerio de Educación como organismo rector y en compañía pues, con el Ministerio de Salud. En ese sentido, pues el COE cantonal lo que está realizando es un acompañamiento.
Nosotros, dado el caso, pues podemos ayudar a estas instituciones educativas a pulir sus protocolos, revisarlos, ver y ver cómo mejorarlos. Adicionalmente estamos trabajando en el municipio de Guayaquil desde diferentes frentes para poder realizar una asistencia más efectiva a todos los estudiantes, desde la Dirección de Informática, desde la Dirección de la Mujer, en donde se ha firmado un convenio para la contratación de profesores y poder asistir y motivar pues a estudiantes de una zona muy vulnerable de la ciudad de Guayaquil, que es Monte Sinaí. Van a estar beneficiados 7.500 niños en este sentido. Y bueno, hay diferentes programas municipales que los estamos pues reactivando, los estamos potenciando de tal manera pues, que llegue a todos los chicos y podamos también aportar en este llamado pues, a la normalidad de una manera responsable. Alan, director de gestión de riesgos del municipio, muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. 7:38, vamos a la pausa y hablaremos al regreso de temas políticos. Si es que la fiscalización se abre en la Asamblea. Vamos a comenzar con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Esto es el Telediario de la Televisión Pública. Lo anunciado con nosotros el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, y es que ya tienen la hoja de ruta para iniciar los procesos de fiscalización de acuerdo a los que estaban pendientes o de trámite. Y uno de ellos es el juicio al exministro de Energía, René Ortiz. Fernando, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Bueno, esperanzados y un poco cansados porque el 21 nos posesionamos y hemos logrado armar una hoja de ruta audaz diría, con más de 50 casos, a más de los rezagados juicios políticos. ¿Cuáles son esos rezagados? El juicio que quedó pendiente al exministro de Energía y Minas, René Ortiz. Se cumplieron los plazos en este proceso de transición. Lastimosamente no había comisión de fiscalización. Por eso hemos tomado ayer una decisión en el Pleno de la Comisión de Fiscalización de pasar a la próxima reunión del Pleno de la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional quien resuelva el tema de los plazos, tanto en el juicio a René Ortiz como en el juicio a Pablo Celi, y también se resuelva los interpelantes, porque en el juicio de René Ortiz los interpelantes ya no son ahora legisladores. ¿Y ahí no queda archivado, digámoslo así, porque no hay acusación? No, es el Pleno el que tiene la capacidad de decidir. Sí se puede ya hay retomar antecedentes, eso. El Pleno puede. ¿Y de qué le acusarían de falta de gestión? Porque básicamente es eso, de su gestión. ¿Quiénes? Si es que no han seguido el proceso. Me parece ahí que debería haber una sustentación un poco más teórica y no política, aunque es un juicio político. Sí, hay dos interpelantes, dos exlegisladores, la legisladora Serrano, que era alterna de Carlos Falqués de la provincia del Oro, otro legislador exlegislador de la provincia del Guayas, también alterno. Las causas son una del sector eléctrico y la otra del sector petrolero, seguros petroleros. Ese proceso está sustanciado, es decir, solamente falta la fase final y esta decisión la tomará el Pleno en los próximos días. Pero prevé a un informe de la Comisión. Exactamente, nosotros tendremos que emitir el informe si tenemos mayoría, de lo contrario pasará al Pleno, de acuerdo con la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, ahora pasa al Pleno, es el Pleno quien puede decidir. Y así el Contralor Pablo Celi y el Defensor del Pueblo. Claro, una vez evacuado el juicio a René Ortiz, entra el juicio a Pablo Celi. Este es un juicio muy importante. Quisiera anunciar que ayer tuvimos una reunión conjuntamente con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, con la señora Contralora subrogante, porque le hemos hecho un pedido, ella dice, enorme de información. Y sí, enorme es la responsabilidad que tiene la Contraloría que responder al país. Estamos hablando que en torno a la acción penal de la Fiscalía en contra de Pablo Celi, se ha logrado determinar una especie de delincuencia organizada al interior de la Contraloría,
pero de acuerdo con nuestra investigación previa de la comisión, no solo se trata del tiempo de Pablo Celi, sino prácticamente es una línea de conducta que viene desde Carlos Polit hasta la fecha. Institucionalmente la Contraloría tiene mucho que aclarar a la opinión pública en cuanto a sus procesos administrativos. Estamos hablando de miles de millones de dólares en glosas, centenares de millones de dólares desvanecidos. Es decir, el procedimiento para desvanecer estas glosas es un proceso delictivo, porque queda en evidencia en el caso No Limit que se pagaron sobornos, según la acusación fiscal, al Contralor y otros del entorno y de Petroecuador para desvanecer glosas millonarias. Este hecho ya se dio en el caso Odebrecht con Carlos Polit, donde recibió dinero para desvanecer las glosas de Odebrecht. Pero aquí hubo un acuerdo más grande, hubo un acuerdo entre el gobierno, entre el Ejecutivo, el gobierno de Brasil y los ejecutivos de Odebrecht. Es decir, no hablamos de un hecho aislado, hablamos de una línea de conducta. Y sería el señor Celi y parte de su equipo, subcontralores, etcétera. Eso, en este caso, el legislador, el acusador, el interpelante es el legislador de UNES, Lloret. Entiendo que se sumarían otros legisladores también que han hablado conmigo. Es decir, este va a ser un juicio muy importante porque le va a permitir al país revelar por dentro qué es lo que pasó también en el incendio de la Contraloría. Le he pedido ayer a la Contralora que remita toda la información y ayer nos hemos encontrado con una primera gran sorpresa, que la información antes del 2015 sospechosamente no está digitalizada. Es decir, a partir del 2015 sí está digitalizada, antes no, cuando la Contraloría tenía la obligación de digitalizar toda la información. Ahora, esto es un juicio político, pero administrativamente, ¿qué podría cambiar? Porque los ciudadanos lo que esperamos es que alguien controle a la Contraloría, porque si no, efectivamente es una vergüenza que el organismo de control administrativo del Estado esté en estas situaciones tan bochornosas, por decirlo menos. ¿Qué pasará además de la sanción política de destitución con el resto del orgánico, digámoslo así? Estamos hablando, si el juez está acusado de dirigir una estructura delictiva, es terrible lo que ha vivido este país y eso es lo que está viviendo el Ecuador. La crisis institucional. Exactamente. Institucionalidad. Estamos hablando de un Estado delincuente, más o menos así. Por eso ayer hubo una recomendación muy importante en el Pleno de la Comisión de Fiscalización, que tras estos casos que son investigados, incluso que pueden pasar a ser judicializados por petición nuestra o a juicio político, tiene que haber una recomendación, una gran experiencia que le quede al Parlamento. Por ejemplo, exactamente. En el caso de la Contraloría, debemos avanzar luego de este proceso de interpelación y de investigación a una reforma profunda de la ley y de la propia estructura del juez de cuentas. Ahora, ya viene una acción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la renovación de ciertas autoridades, entre esas el Contralor. Pero me parece que también ha perdido algo de calidad moral, no legitimidad del Consejo, porque sigue siendo un poder del Estado, al margen de que no tenga credibilidad, y el propio presidente Lasso ha dicho que eso tiene que desaparecer. Jurídicamente habrá que ver qué pasa. ¿Cómo se podría enlazar esto? Que hay que hacerlo porque eso dice la ley, mientras no cambie el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué peso moral podría tener esos candidatos o el presidente que escojan ellos? Por eso es muy importante, el Contralor, perdón. Es muy importante lo que haga la Comisión de Fiscalización y la Asamblea. La Comisión de Fiscalización, la Asamblea está en la obligación de revelar ante el país y ante los órganos de justicia esta trama corrupta, para que cuando venga el organismo, que también está siendo cuestionado, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, al menos en el proceso de preselección y selección de los aspirantes a ocupar el cargo de juez de cuentas, pues cumpla con los requisitos y con los perfiles que el país demanda. Yo personalmente soy partidario de que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer y en eso comulgamos una línea común con el presidente Lasso. Pero es un tema de tiempos. ¿Quién va primero? Pues de pronto el Consejo de Participación actúa más rápido que ustedes, que están en un tema político, diría yo. Bueno, nosotros podemos también tumbar al Consejo de Participación si procede mal. Pero me refería al tiempo de que quizás ellos puedan adelantar un poco o sean más rápidos en el procedimiento administrativo. Yo creo que vamos a ir de la mano con los tiempos. Por eso creo que vamos a ir de la mano con los tiempos. Porque ahí las prioridades políticas también pueden cambiar. Sí, creo que es una gran oportunidad para que sea de los últimos procesos que haga el CEPS, que puedan elegir un buen juez de cuentas, si ese es el caso. Claro. Porque el juicio político casi va a ir de la mano de este proceso de selección del nuevo Contralor o Contralora. Otro menos importante, pero que ha tenido, digamos, más repercusión mediática, es el escándalo con el Defensor del Pueblo. Me parece que ahí no habrá mayor cosa que discutir, porque hay elementos de sobra
como para que la gente, los asambleístas voten por la destitución o el juicio político. Claro, hasta los amigos de Carrión, o sea, estamos hablando de un acto de flagrancia. Así es. O sea, ya sobran las evidencias, hay videos, hay una acción brutal de violación, de ataque, ¿sí? Hay antecedentes que fueron literalmente olvidados en el Consejo de Participación. Eso le va a hacer Consejo de Participación Ciudadana, eligió una persona que tiene antecedentes violentos, lo cual sorprende. Por supuesto, nosotros tenemos ya en la Comisión de Fiscalización esos antecedentes, las denuncias de organizaciones de mujeres por violencia intrafamiliar, además una puja al interior del Consejo de Participación que dejó fuera a un candidato que tenía muchísimo mejor perfil que el doctor Carrión, y los hechos de violencia que el país ha cuestionado, ¿no? Que están ahora siendo judicializados y que lo ha llevado a la cárcel, la prisión preventiva al propio doctor Carrión. Ya, Fernando, en materia de análisis parlamentario como tal, el Ejecutivo va a enviar algunos proyectos. El primero que está ya en la mesa de discusión del CAL es Ley de Libertad de Expresión. Usted, como un hombre que ha estado en la investigación periodística, conoce muy bien los límites que podría tener o no la ley, o las libertades que actualmente tenemos los que ejercemos el oficio, y más los de investigación. Efectivamente hay vacíos en este cuerpo legal como para que pueda quedar la discrecionalidad del acceso a la fuente para los periodistas que hacen investigación, o es hilar muy fino. Yo siempre parto de que construimos en conjunto, en colectivo, y siempre tiene que ser así. Una versión del Ejecutivo es la versión del Ejecutivo, que tiene que ser construida con apoyos y aportes de los otros, de la sociedad civil, de los gremios actores, de periodistas, de los empresarios de los medios, de los comunicadores, de la sociedad. Debió haber sido al revés, primero haber socializado con el gremio, con el sector. Creo que el gobierno, y le fue bien, envió una señal de oxígeno nuevo, de oxígeno y libertad. Yo al menos recibí eso. Entiendo que tú, entiendo que el mundo periodístico recibió eso. Como un acto de buena fe, de justicia. Y también oxígeno de libertad. O sea, escribir con una pistola en la cabeza. Ya nos ha pasado, hemos vivido mucho tiempo. Entonces, yo los errores lo pongo en segundo plano, los límites lo pongo en segundo plano. Fe, vamos a decirlo así. Yo mismo estamos en estos días conversando con colegas periodistas, con organizaciones de derechos humanos, del mundo periodístico. El objetivo nuestro como legisladores es poder hacer un troje de expresiones de la sociedad civil, principalmente de los ciudadanos. El motivo de la comunicación, el objetivo de la comunicación son los ciudadanos, el acceso a la información, al conocimiento, la libertad de los periodistas para poder escribir libremente, ¿sí? Reitero, sin una pistola, sin un abogado, en la dirección del medio que te diga esto sí, esto no, quita este verbo, quita este adjetivo. Una sociedad libre es una sociedad que construye fortalezas y esperanzas. En ese sentido yo valoro mucho el proyecto de ley. Yo sé que tiene debilidades y lo vamos a llenar. Y una de las debilidades podría ser esta inclusión o exclusión del famoso CORDICOM, que es el Consejo de Coordinación y Regulación de la Comunicación, de tirada de los cabellos, porque el señor Correa siempre puso estos entes de control, como era la Supercom. Definitivamente tiene que eliminarse ese CORDICOM. Menos entes de control, más libertad. El Código Orgánico Integral Penal ya tiene regulaciones para aquellos casos específicos donde haya abuso de lado y lado. Sí. Reitero, estos órganos que fueron construidos en este gobierno con enormes matices de autoritarismo tienen que desaparecer. Un periodista, un ciudadano es mucho más libre en la medida en que por sí mismo construye y descubre el valor de la libertad y sus límites. ¿Sí? Yo no soy más libre porque tengo un policía atrás, porque tengo un Estado atrás. Yo soy partidario de esto, ¿sí? Vamos a autorregularnos, pero en el tema penal, el Código Orgánico Integral Penal tiene normas claras, ¿sí? Pero la eliminación de este Consejo debería ser una reforma constitucional, porque hay que eliminarlo a través de... Fue creado no dentro de la ley, recordemos, que es por donde está el vacío jurídico. Una de las opciones que tenemos es la consulta popular que ha planteado el presidente Lasso, de la cual yo soy partidario. Además, hicimos un acuerdo en segunda vuelta. En esta consulta popular que está planteado los primeros 100 días, creo que es la gran oportunidad del gobierno
para responder a los anhelos de cambio de distintos sectores. Uno de ellos, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Y este Consejo de Regulación. La otra que yo había planteado es la reducción del número de asambleístas, cuya entrada en vigencia ya depende de los tiempos que se deciden en la misma consulta popular. Es decir, hay varios temas, entre ellos lo del Cordicom, que podrían ser consultados a la ciudadanía. Es una gran oportunidad. Fernando, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a propósito de estas primeras acciones de fiscalización que deberá hacer la Asamblea. 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con información del mundo.